poner cuantificación del hidrógeno, ¿sale? Sí. Mira, para cuantificar el hidrógeno es muy sencillo. Ayer te estaba diciendo que esto es del dominio, ¿no? Pues, público, ¿no? Pero en realidad son leyes que ya Faraday estudió, ¿no? Hace mucho tiempo y que pues, ahí dejó, ¿no? Hay equivalentes y son muy sencillos, ¿no? Esto no tiene nada de, digamos que de... Extraordinario. Sí, de extraordinario, ¿no? De nuevo, ¿no? Entonces, mira, para cuantificar la molécula del hidrógeno tiene dos átomos, hidrógeno y hidrógeno, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Sí. Solamente tienen un protón y un electrón, ¿no? Entonces son dos, ¿no? Las que están aquí. Siempre vas a encontrar en hidrógeno moléculas en pares. Sí. Entonces, cuando tú tienes tu cuba electrolítica o tu dispositivo de electrólisis, tu electrolizador alcalino, tú tienes siempre un recipiente, tienes un líquido que es una solución de agua destilada, bidestilada, desionizada con tu electrolito, que en este caso tú estás utilizando NaOH. Sí. Y tienes dos electrodos sumergidos, dos por lo menos, ¿no? O más, pero estos dos electrodos están sumergidos y están conectados a una fuente de corriente o de voltaje. Yo aquí le voy a hacer la simbología para una fuente de corriente porque es de lo que depende la cuantificación del hidrógeno o la cantidad de hidrógeno. Entonces, según como tengas polarizados, vas a tener un electrodo positivo que le vas a llamar ánodo. Por eso los iones negativos se llaman aniones. Y vas a tener un electrodo polarizado negativamente que le vas a llamar cátodo. Por eso los iones positivos se llaman cationes. Toman el nombre contrario, ¿no? Entonces, la mecánica de la reacción es más o menos esta. El hidróxido de sodio se ioniza en sodio positivo y en hidroxilo negativo. Este hidroxilo negativo va a migrar, o bueno, en realidad están esparcidos de manera homogénea y los que hacen contacto con la placa pues reaccionan. De igual forma el ion positivo. Este ion positivo, lo que estaba comentando la doctora ayer, yo pensaba que había un momento, una fase en la que se momentáneamente coexistía en la solución como sodio y inmediatamente reaccionaba, pero tal parece que no es así, sino simplemente pasa el electrón sobre él. Es un medio donde pasa y es el que produce, el que recibe los electrones, o el medio que recibe de alguna forma los electrones del cátodo, y facilita en cierta medida la producción del hidrógeno. Entonces en el cátodo siempre se va a producir el hidrógeno y en el ánodo siempre se va a producir el oxígeno. El oxígeno la mitad de lo que se produce en cuanto a hidrógeno. Sí. Esa es la mecánica de la reacción. ¿Por qué es eso así? Pues porque se necesitan dos iones OH, o sea, se necesitan dos OH para producir una molécula de agua, H2O, y el oxígeno. Una molécula de oxígeno, acuérdate que siempre son dos, de hidrógeno, sí, o de oxígeno. Bueno, eso es así en generalidades, yo creo que eso ya lo sabías, ¿no? Bueno, entonces para cuantificar el hidrógeno, tú tienes que medir este parámetro, que es la corriente. ¿Cómo vas a darte cuenta de la cantidad de moléculas de hidrógeno que tú estás produciendo? Es una fórmula muy sencilla. El número de moléculas de H2 pues va a ser igual a la corriente que está fluyendo por tu electrolito en amperes.
Bueno, ahorita le pongo aquí, si quieres le ponemos aquí dónde, que voy a ir anotando, dónde, y es igual a la corriente en amperes multiplicada por un equivalente. Ese equivalente va a ser igual a un equivalente que utilizó Faraday, que es igual a 6250 por 10 a la 15 electrones por cada segundo. Ese número 6250. Hay otro número un poquito más aproximado, 6248. Es uno de los más aproximados, pero no me acuerdo bien. Más o menos, o el equivalente, o 6248. Aquí le vamos a poner aproximado, ¿no? Por 10 a la 15 electrones cada segundo. Puedes utilizar cualquiera de estos equivalentes. Entonces es por el tiempo en segundos, lógicamente. T va a ser igual al tiempo en segundos. Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque se necesitan 2 electrones para producir una molécula de hidrógeno. Entonces esa es tu cantidad de moléculas de hidrógeno. Sí. Ok. ¿Hasta ahí sí lo entendiste? Hasta ahí no hay ningún problema. No lo vamos a... Entonces, si tú quieres medir el volumen que estás produciendo, utilizamos la fórmula de los gases ideales, ¿no? Esto es... tenemos que saber, ¿no? Si quieres cuantificar el volumen, utilizamos la fórmula de los gases ideales. Hay algunas reacciones, de entalpía de reacción se le llama, donde intervienen las condiciones de presión o de volumen. Una es a presión constante y otra es a volumen constante. Son diferentes tipos de reacciones en los cuales el gas te va a proporcionar una cantidad de energía. Pero no, lo curioso es que no te proporciona la misma cantidad de energía para volumen constante que para presión constante, pero más o menos es la misma. Entonces investiga en internet cuál es la entalpía de reacción, cuál es la entalpía, como tenemos aquí pregunta, la entalpía de reacción. Investiga las unidades, creo que te lo dan por mol. Por mol es igual a qué valor, y esto te lo van a dar en joules o en kilojoules. Entonces ese ya es un parámetro de energía. Es importante saberlo porque es la energía de entrada que tú le vas a agregar a tu dispositivo. En base a la eficiencia que tenga tu dispositivo, va a ser capaz de transformar toda esa energía de entrada en energía de salida, que la vas a aplicar en tu torque, ¿no? De las ruedas, ¿no? De tu carro o del carro que estén utilizando. Entonces, como tú ya conoces el número de moléculas de hidrógeno, si aquí te lo dan en mol, para conocer los moles, el número de moles va a ser igual al número de moléculas de hidrógeno entre el número de Avogadro, donde esto es igual al número de Avogadro, sí, que es 6.023 por 10 a la 23. Ese es un número, esa es una cantidad. Es igual a que si nosotros pusiéramos este AB o el número de Avogadro aquí, y ya tendrías el número de moles. Ese número de moles tú ya haces una relación, una regla de 3, y calculas la cantidad de energía que tienes, ¿no? Ahora, si quieres cuantificar, eso es otro apartado, ¿no? Si quieres cuantificar
El volumen de gas, el volumen de gas de hidrógeno, Sí. tienes que hacer lo siguiente. Bueno, puedes hacer lo siguiente. Nos basamos en la fórmula de los gases ideales. La fórmula de los gases ideales dice que la presión por el volumen es igual a nRT, al número de moles por una constante por la temperatura. Sí. Donde P es igual a la presión en atmósferas, P es igual al volumen en litros, N va a ser igual al número de moles, que ya lo obtuvimos aquí, R va a ser igual a la constante, que es igual a 0.082. Es una constante con unas unidades que salen, si despejas sabes cuáles son las unidades, va a ser atmósferas por litro entre moles por temperatura. R es igual a la constante y T es igual a la temperatura en grados Kelvin. Sí. Entonces, si despejas el volumen, te va a quedar nRT entre la presión. Y ya todos estos tú los conoces. Y ya obtienes el volumen en litros. Te va a dar eso. ¿En qué presión voy a manejar la atmosférica? Donde estés, la presión tienes que investigarla del lugar donde estés produciendo.